Hemos pasado por primaria, por secundaria, por formación profesional, por universidad, y es que Fermín, te dejo preparar la presentación, trabaja en centros penitenciarios, ¿no? Y con colectivos vulnerables y en riesgos de exclusión social, en el Centro Penitenciario de Lledoners. Tiene más de 20 años de experiencia en diferentes proyectos y desde el 2017 es dinamizador TIC en el Centro Penitenciario de Lledoners, gestionando e impartiendo cursos y talleres formativos a personas privadas de libertad. Esto, en la línea de lo que nos contaba Miguel Ángel en la ponencia inaugural, pues es muy importante trabajar estas tecnologías para la inclusión y más de estos colectivos. Sin más, pues cuando quieras. Muy bien. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de acercar un poco la realidad del mundo del centro penitenciario a la sociedad, que a veces queda como oculto, pero que existe y se hace hay muchos profesionales que estamos trabajando para que personas que en un momento dado de su vida han tomado una mala decisión por circunstancias sociales, personales o de un momento dado, pues han cometido un delito y han terminado en el centro penitenciario. La exposición que voy a hacer hoy, esta mañana, se basa en un proyecto que estamos realizando actualmente, todavía no ha finalizado. Es un proyecto europeo en el que nos ha permitido tener material, una gafas de realidad virtual, cámara de fotos de realidad virtual y poder realizar diferentes talleres con internos de 18 a 35 años. Os explicaré también, pondré en situación el centro desde el que se está realizando. Este proyecto se está realizando en dos centros, en el centro de Lledoners y en el centro penitenciario de Quatre Camins. En este caso me centraré en el de Lledoners, que es en el que estoy ejecutándolo yo, liderándolo, y hay una compañera, que es la que estaba llevándolo en Quatre Camins, que está haciendo actividades, bueno, hace las mismas actividades, pero como la tipología de los participantes es diferente a cada grupo, pues adaptamos los talleres en base a cómo es el grupo en el que estamos trabajando. Os explicaré también las entidades europeas que están participando, ¿vale?, de los diferentes países, y las aplicaciones que estamos utilizando y los inconvenientes o la superación de barreras. Todo lo que nos hemos ido encontrando, hay cosas que ya se esperaban y otras no tanto, ¿vale? La parte técnica o tecnológica sí que no la esperamos, como por ejemplo el no tener wifi, ¿vale? Eso ya lo sabíamos cuando íbamos a empezar porque en un centro penitenciario a día de hoy, en un año, de aquí a 2 años, se supone que esto cambiará, ¿vale? Que estamos también en proceso también se está en proceso de digitalización de los centros penitenciarios, pero actualmente solamente hay conexión a internet, ¿vale?, capada con un proxy, es decir, que solamente internet es al revés, todo internet está capado y solamente hay unas 3.000 páginas que están disponibles para que las personas internas del centro penitenciario puedan acceder con su usuario y contraseña. Vamos a ello. Vale, el centro penitenciario en el que estoy yo es el centro penitenciario de Lledoners, que está en Sant Joan de Vilatorrada, que está en Manresa, hasta unos 60 kilómetros de Barcelona aproximadamente. Tiene una población de 800 internos, más o menos, ¿sabes? 50 arriba, 50 abajo, depende de la época del año, del mes. Y hay 8 módulos, que cada módulo, los módulos se distribuyen por el tipo de delito, ¿vale? Entonces hay 8 módulos con la tipología de delitos, más el módulo de enfermería para las personas que tienen algún tipo de enfermedad, o ya sea temporal, o sea que ya vienen, cuando cometen el delito ya vienen con algún tipo de enfermedad, con lo cual pasan al módulo de enfermería. Y luego el departamento especial, que es el donde van los internos que entran en primer grado o quedan o cometen alguna infracción dentro del centro, entonces tienen que pasar unos días determinados dentro del módulo especial. Y luego está la zona donde estoy yo, que es en la área educativa, donde encontramos el taller de fotografía, taller de música, el taller de cerámica, la biblioteca, la escuela de adultos, ¿vale? Decir que en Cataluña
cualquier persona que entra en un centro penitenciario, si no tiene la ESO, se le da de algo, se le matricula, independientemente de si tiene 50 años o 60 años, es decir, se matricula. Luego ya otra cosa es que finalice el proceso o lo decidan oír, pero eso tendrá en su proceso de rehabilitación, pues tendrá unos inconvenientes si no participa en todas las actividades propuestas desde el equipo de tratamiento, ¿vale? Que en este caso también sería como la realización del ESO. Y en el aula en la que estoy yo, que es el aula de informática, el PUNOMNIA, ¿vale? Donde ya tenemos 8 ordenadores, una impresora y conexión a internet, ¿vale? Una DSL, y como os he dicho, nos conectamos a través del proxy. Vale, ¿cómo llega la realidad virtual a un centro penitenciario? Aquí, con la ayuda de Jesús Arbués, ¿vale? Que lo conocí en el 2018, en un curso, y con un técnico de justicia que actualmente ya está jubilado, ¿vale? Que es la persona que más ha hecho por el tema de las tecnologías en los centros penitenciarios, Julio Cino. Montaron un curso en el Centro de Estudios Jurídics de realidad virtual para explicar qué es la realidad virtual, qué se estaba haciendo, cómo funciona, qué es unas gafas, cómo van, si va con el móvil, o sea, ponernos en situación. Entonces, diferentes profesionales de diferentes centros fuimos a esa primera formación, entonces conocimos la experiencia, la tecnología, y yo me acuerdo una conversación que tuve con un compañero de otro centro en el desayuno del primer día, que dije, esto tenemos que llevarlo, pero ya, porque tiene una potencialidad tremenda dentro del centro penitenciario. Ya en la vida personal, ¿no?, de cada uno de nosotros ya la tiene, ¿no? Ya nos sorprende, y podemos hacer diferentes cosas, pues en un centro penitenciario muchísimo más, ¿no? Saltamos los muros, ¿no? Rompemos los muros. En el 2019 volvemos a hacer una segunda parte, y entre medios la entidad que me contrata a mí y que lidera el proyecto TIC en centros penitenciarios es la Asociación Social Andróminas. Entonces le presento la propuesta y lo ven desde el primer momento, apuestan también, lo ven claro, y compran una primera gafa de realidad virtual, la Oculus Go, y una primera cámara, y empezamos a hacer algunas actividades entre el centro de Enrique en Tarragona y yo en Lledoners. Empezamos a hacer algunas actividades de pruebas con los internos, hacer fotos en salidas al exterior, los internos que pueden salir, hacer tours virtuales con el RoundMic, y también probamos el CrossSpaces. Viendo que el funcionamiento y que los resultados son buenos, entonces empezamos con la entidad, con Andróminas. Se empieza a buscar recursos para ver dónde podemos obtener recursos para poder comprar material y para hacer el proyecto un poco más, o sea, hacer un proyecto un poco más con actividades ya mejor organizadas. Entonces, se buscan pues, de todo tipo, a nivel estatal, de fundaciones de bancos, diferentes convocatorias de subvenciones y de ayudas, y finalmente entramos en un proyecto europeo, el proyecto SEMELI, y en el cual podemos entrar a participar, y nos proporciona todos los recursos tanto a nivel de material como a nivel de las actividades que se tienen que realizar. El proyecto se tenía que haber iniciado antes, pero por el COVID quedó parado. Esas actividades, la parte de coordinación sí que se inició, quedó parado, ¿vale? Abro paréntesis, el COVID en el centro penitenciario fue durísimo para los internos, pero muy duro. Si alguna vez tienen posibilidad de coincidir con alguno de los políticos que estuvieron en prisión en Lledoners, ¿vale? Ahora que están ya en libertad, les preguntáis, oye, ¿qué tal el COVID? Y os lo explicarán, pues lo vivieron igual que cualquier otro interno. Ya cierro paréntesis del tema del COVID. Como decía, la formación son a 35 jóvenes entre 18 y 35 años, y empezamos la formación en enero de este año y finalizamos en abril, mayo. Y nos queda la última parte, que también es una parte muy interesante, que es la formación a profesionales, a educadoras o al equipo de tratamiento de los centros penitenciarios, para poder incluirlos, un poco también cogiendo la lanza de hay que formar a los equipos docentes. Pues yo estoy en la banda de estoy solo, pues directamente estoy solo con el tema de las TIC, ¿no? Entonces, ¿cómo le muestro
en el caso de Lledoners, no cómo enseño cómo funciona la realidad virtual y qué proyectos se pueden elaborar y se pueden llevar a cabo a partir de ahora. ¿Vale? Entonces, previamente vamos a hacer la formación a 40 profesionales, en este caso no solo de Lledoners eran todo el equipo de tratamiento, ¿vale? Que ya de dirección ya han apostado por que vayan todas las educadoras y educadores realicen la formación y educadoras de otros centros penitenciarios. Voy un poco rápido, que si no. El proyecto Grupo SML está dentro de la parte de Erasmus, ¿vale? Del programa Erasmus, ¿vale? Una línea de Erasmus, que es la parte de las TIC, y el proyecto lo que pretende es eso, desarrollar y aplicar métodos y prácticas innovadoras para fomentar la inclusión de los jóvenes privados de libertad. Es decir, el proyecto no solamente es de realidad virtual, sino que también incluye muchos más módulos formativos, como el tema de las fake news, redes sociales, alfabetización digital pura y dura, dependiendo también los conocimientos de los participantes. Lo único que yo en esta presentación me centraré exclusivamente en la parte de realidad virtual, porque si no podría estar hablando una hora, podría estar hablando perfectamente. Aparte que yo hablo mucho también. Vale, las entidades que participan en el proyecto, ¿vale? Son en Chipre. La Universidad Europea es la que lidera el proyecto y la que lo coordina, ¿vale? La que marca todas las líneas de actuación que tenemos que realizar. Y luego hay una asociación en Rumanía, en Letonia, en Grecia y en la parte de España, que es la Asociación Social Andróminas. Todas las entidades, ¿vale? Tanto Rumanía, Letonia y Grecia, están también realizando actividades en centros penitenciarios. Es decir, que están ya antes ya hacían diferentes proyectos y entonces también se añaden al proyecto. La metodología, ¿cómo se ha llevado a cabo? En el momento que se plantea que se tienen que buscar esos jóvenes, lo primero es se planteó a la dirección, ¿vale? ¿Cuántos jóvenes cuántas personas menores de 35 años hay en el centro? Entonces, el listado, ¿vale? Tenemos el listado y entonces, como estábamos con el COVID, ¿vale? El COVID, como os he dicho, en el centro penitenciario hay 8 módulos, entonces con el COVID los internos de cada módulo no podían coincidir en ninguna actividad por el tema de que si entraba el COVID en algún módulo, pues entonces se cerraba ese módulo y no pasaba a todo el centro penitenciario. Entonces, con esa restricción tenía que coger todo el listado, ver en qué módulos había las suficientes personas de esa edad para poder incluirlas dentro de la actividad. Una vez hecho eso, hablar con las educadoras pasan un listado de personas que tienen disponibilidad horaria, ¿vale? El que no va porque así el que está en la escuela, también hay talleres para trabajar dentro de la propiedad del propio centro penitenciario, es decir, dentro de la temporalización, dentro del horario semanal que tiene una persona interna del centro en sus actividades tanto formativas como de ocio como de trabajo, saber quién tenía disponibilidad horaria con esa edad para poder participar. Una vez ya tengo el listado, entonces es entrevistas personales con cada persona para plantearle el proyecto y para exponerle, y ver si están dispuestos a participar. Sobre todo que el único compromiso que hay es que tienen que finalizar el proyecto, no pueden venir y dejarlo a mitad. ¿Por qué? Porque se les pasa una encuesta inicial de conocimientos al inicio y la misma encuesta al finalizar. Y ahora están haciendo el vaciado de datos, actualmente lo están haciendo el vaciado de datos, por lo cual si una persona, si tenía el grupo cerrado y si había una persona no pasaba nada porque ya estaba previsto y entonces el grupo se hizo más grande, pero si era un número muy grande, muy elevado de personas que abandonaban la formación, pues entonces el proyecto no podíamos llevarlo a subir porque los datos no serían los reales. Una vez ya todo hecho esto, se plantean los talleres, ¿vale? Talleres de 4 horas semanales durante 12 semanas, con 5 grupos de formación, entre 6 y 8 internos, entre 5 y 6 dependiendo del grupo. Bueno, pues era más grande, como os he dicho, el objetivo era 35, pero participaron algunos más. Y bueno, te lo he comentado, ¿vale? El tema de las encuestas de conocimiento inicial y al finalizar. ¿Qué material disponemos con este proyecto? 2 gafas de realidad virtual MetaQuest 2, las Oculus Quest 2 que ahora se llaman MetaQuest 2, 2 cámaras Insta360 One X2, que si alguno ha hecho un par de fotos, si habéis visto con
bueno, si no luego la enseño, ¿vale? Como la de la imagen, y luego y los dos trípodes para poder ir haciendo fotos. Y luego también hay material, bueno, que esto no es de esta parte, hay también un módulo que es de robótica, en el cual también pues, incluían también placas de Arduino, MBots, bueno, mucho más material que aquí no lo explicaré, ¿vale? Pero que también hay otro módulo de robótica también bastante interesante dentro del mismo proyecto. ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, ¿qué nos encontramos para poder ir avanzando? Lo primero, que eso también creo que le puede pasar no solamente a una presentación de beneficiario, sino a cualquier persona, ¿no? Tienes un objetivo, ¿vale? Para trabajar, pero el uso de la propia tecnología puede hacer que la persona pierda, o sea, se sorprenda tanto de la tecnología y le guste tanto que pierde el foco de lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es hacer una sesión de ocio totalmente, ¿vale? Para probar, para ver, también para ver si la persona aguantaba y no se mareaba, ¿vale? También, porque depende del movimiento. Estamos hablando de personas que llevan muchos, bueno, hay diferentes casos, ¿no? Pero algunos llevan muchísimos años sin estar en la calle, sin tener un teléfono móvil o ni una tablet. Y entonces la primera prueba era esa. Luego, el tema de la señal de wifi, al no haber señal wifi, pues hay aplicaciones de las gafas que no se podían utilizar, ¿vale? Sino tenía que ser todo en local y descargado. Y luego los problemas relacionados con la seguridad, en el tema de horario, de la salida de los mismos módulos a la educativa. O sea, bueno, del día a día del centro penitenciario, que eso ya son barreras que nos encontramos. Voy a ir rápido, que si no, no llego. Las aplicaciones utilizadas, habíamos utilizado algunas aplicaciones, como decía, la primera de movimiento, pues la típica que esta sí habrá utilizado todo el mundo, que es de una montaña rusa, que es la que sorprende, y sobre todo para ver el tema del mareo, y luego de realizar diferentes acciones. Por ejemplo, hemos hecho muchas de deportes, ¿vale? Deportes era para que con una pareja la persona tenía que ir dando indicaciones para realizar una acción, o también simplemente para llegar a hacer en modo competición con el monitor de deportes. Y lo último, ya acabo muy rápido, los beneficios hasta ahora de la realidad virtual con personas privadas de libertad es el miedo al fracaso. Disminuye o se elimina porque pueden hacer algo sin miedo, o sea, sin miedo a que salga mal, porque no pasa nada. La persona con el tiempo será capaz de tomar decisiones, ¿vale? En el centro penitenciario, con el tiempo, la persona le dicen a qué hora desayunas, a qué hora comes, a qué hora vas a dormir, dónde te apuntas, a qué hora acabas, o sea, está todo patado, y con el tiempo pueden llegar a perder la parte esa de tomar decisiones. Entonces, ahí también tienen que tomar decisiones por ellos mismos, porque son las que deciden. Se aumenta la aplicación mencional en comparación con los vídeos, y el hecho de transportar a la persona a otro entorno pues promueve que el aprendizaje sea bajo. Y con esto pongo, y acabo ya, la foto esta no es del centro, bueno, aquí no se ve. He puesto una foto difuminada que no es del centro penitenciario, es de la celda 211, porque para decir que la gente que no es, o sea, siempre, a ver, el perfil del interno es el que es, pero a mí no me amenazan cada día 3 veces de muerte, no es celda 211, sino que es un centro que hay personas con las que se puede trabajar y con las que hay muchos profesionales que están trabajando día a día para que puedan, el día que salgan a libertad, puedan tener una vida entre todos nosotros y puedan hacer otra vez su vida y volver a empezar. Muchísimas gracias.